Yo tengo que ver un poquito, preguntar entre todos los presentes si todos somos profesionales de salud mental o somos profesionales de salud en otras áreas. Me gustaría si lo van diciendo en el chat o levantamos la mano. Recordemos que cuando trabajamos en un entorno virtual hacemos un doble esfuerzo porque ya, no es lo mismo que estar en presencial, pero vamos a tener el día viernes un encuentro para conocernos, para poder trabajar de manera más directa estos temas. Pero me gustaría saber, no sé si se animan, alguien abre su micro. Tenemos 12 personas en la sala, entonces el ser un número pequeño nos va a permitir trabajar de una manera más directa, más dinámica dentro de lo que es la virtualidad. O yo pregunto, no sé, ustedes digan. Buenas noches. Sería mejor que usted pregunte. Gracias, Rodolfo. Pues serás el primero. ¿De qué área eres, Rodolfo? Yo soy licenciado en psicología. Trabajo en un Ah, hospital adulto. Sí. mi Sí. colega, buenas noches. Bueno, Berta, ¿de qué área eres? Buenas noches. Aló, Buenas buenas noches. noches. Buenas noches. Yo trabajo en el mismo área que Rodolfo Polo, en el área de clínica trabajamos, colega, Oh, somos colegas. excelente. en el Hospital Central. Ajá, sí. Muy bien, somos colegas, muy bien. Glenny, ¿de qué área eres? Buenas noches con todos. Soy de medicina física, terapeuta física. Ah, qué bueno, pues vamos a aprender mucho los psicólogos hoy también entonces de terapia. Gracias. Juan, Buenas noches. Trabajo en área de certificaciones, pero tengo estudios de psicología, igual que usted. genial, otro colega, qué bonito. María Yolanda, Buenas noches, Yolanda Borda, trabajo de secretaria en el Metropolitano de Cusco. muchas gracias. Pues ahora tú nos vas a ayudar mucho para los procesos que debemos conocer todos. Em, Maribel, Maribel está con nosotros. Muy bien, pasamos a Norma. Buenas noches. Buenas Hola noches. Mi Maribel. nombre es Maribel. Maribel, si nos dices en qué área trabajas, de qué área de o qué profesional eres. Oh, mientras Maribel va solucionando lo de su micro, me gustaría, Norma, si nos indicas de qué área eres. No tengo muy buena señal Buenas después noches. de hacer. Buenas noches, Norma. Dinos. Buenas noches. Yo soy enfermera, soy la jefa del departamento de enfermería del hospital. Estoy muy interesada en el tema porque, bueno, tengo mucho personal a mi cargo. Buenas noches. Buenas noches, Norma. Pues las enfermeras siempre son las jefas en el hospital, ¿ah? Yo lo sé, yo lo sé. Bienvenida. Rocío. ¿Está Rocío con nosotros? Creo que no. Zoraida, ya sé que Zoraida es mi colega. Buenas noches, Zoraida. Oh, creo que todavía va a faltar algunos. Si es que no he llamado a alguien. Disculpe, colega, disculpe. Zoraida todavía está resolviendo la prueba de entrada. Sí. Ya.
Está bien, pero sabemos que Zoraida es psicóloga. Entonces, ya vamos a empezar. A mí me parece muy interesante este tema, que en realidad si nosotros tuviéramos todo el personal de salud, tuviéramos este tema, sería muy, muy interesante, porque nosotros podríamos como resolver muchas cosas y también cuidar mucho nuestra salud mental. Entonces, voy a iniciar con un tema muy interesante porque, bueno, a todos nos va a pasar y todos vamos a necesitar esto. Ustedes me van a ir ayudando por si yo he dividido mal mi pantalla o algo así. Cuando nosotros hablamos de este tema tan importante que es la preservación de la salud mental, en realidad tendría que estar en todos los trabajadores de salud, mm, la secretaria, la enfermera, el médico, el psicólogo, el que trabaja en rehabilitación, en realidad en todo, porque en salud somos un conjunto de personas. Y entonces, hablar de preservación de salud mental es muy importante. Yo encontraba algunas estadísticas y bueno, uno siempre que ve estadísticas se pone un poco como curioso y también algo preocupado. El 2024 hemos tenido muchos casos de salud mental. No hay un estudio específico, sin embargo, hay muchas situaciones, comentarios que van y dicen que la salud mental como que se ha visto um, disminuida, afectada desde el COVID, ¿no? Tenemos muchos jóvenes que ahora están enfrentando situaciones que antes no eran cotidianas y entonces vemos que en la etapa adolescente no han hecho esto básico de socialización, entonces como que ahora tienen menores habilidades y estamos hablando que tienen más frustración, tienen más ansiedad y entonces también esta estadística afecta, ¿no? Y también algo que llama la atención es cuando nosotros tenemos estos reportes estadísticos, estamos hablando que nos afecta más a las mujeres que a los varones, o son los casos donde las mujeres vamos más a los centros de salud y por eso es que entramos en las estadísticas, o somos nosotras las más vulnerables, pues habrá que nosotros ir viendo algunos estudios, ¿no? Esta estadística es del MINSA y también es importante mencionar que el medio, por ejemplo, en el que estamos ahora, que es un medio virtual, también se está trabajando mucho a través de la telemedicina, pero también a través de líneas, ¿no? La línea en MINSA ha atendido 72.000 casos, muchos de estos han sido de ideación suicida. Entonces, estamos a la vanguardia, nos estamos preocupando por ello al ver estas cifras, ¿no? Sacaba algunas cifras también de lo que este, es salud, que es donde ustedes laboran, esta institución tan importante y vemos que se han atendido como 60.000 casos de depresión en el área o en el año 2024 y también han tenido muchas llamadas este, a través de las líneas telefónicas y estas han sido por muchos eventos psiquiátricos, ¿no? Entonces, esto refleja claramente la carga que tenemos en el trabajo de salud mental. Actualmente Sí, yo estoy trabajando en la clínica o en el centro de salud de la Universidad Andina del Cusco, donde el grupo etario está entre 16 y 25 años. En su mayoría tenemos también personas mayores y vemos que estas cifras realmente reflejan toda la problemática de salud mental, ¿no? Y entonces tenemos muchos componentes. Ustedes que trabajan en clínica verán que hace 10 años nosotros no teníamos tantos casos
de niños con autismo. Hace 10 años no teníamos que nosotros hacer el diagnóstico diferencial de un TDAH. Y entonces esto se ha ido incrementando, lógico, por dos factores: la salud mental deteriorada de los adultos y también porque estamos creciendo un poco más en población. Sin embargo, estos trastornos se ven muy, muy afectados cuando identificamos mucho lo que es depresión y ansiedad, porque esto son condiciones frecuentes que antes veíamos mucho entre adolescentes y jóvenes, pero que ahora vemos también en los niños, ¿no? Entonces, como que preservar la salud mental del trabajador en los centros de salud, en los hospitales, es muy importante. Como decía Norma, si me permiten tutearlos, ella mencionaba que es la jefa de enfermería y que tiene a cargo mucho personal. Y entonces este tema es importante porque no solamente voy a preservar mi salud mental, como persona trabajadora, sino que también tengo que ver un poquito la salud mental del equipo de trabajo con el cual hago mis actividades cotidianas. Entonces, aquí les voy a dar pequeños tips para esto y seguramente que el viernes lo haremos con más fuerza también porque le daremos unos minutitos a este tema. Después de ver esto, que son las estadísticas que nos llaman la atención, de hecho que hay muchas más, pues yo ponía las más saltantes, ¿no? Eh, ¿Qué es preservar la salud mental en los trabajadores de salud? Pues aquí tenemos que hacer uso de muchas estrategias para mantener un bienestar emocional. Ojo, cuando yo estoy hablando de un bienestar emocional, psicológico, social, no estoy diciendo que nosotros en salud no nos podemos enfermar. Más por el contrario, tenemos mucha más tendencia a enfermarnos por el trabajo exigente y demandante que tenemos, ¿no? Sin embargo, estas estrategias nos tienen que llevar a hacer una prevención del estrés, hacer una prevención del agotamiento y también otros posibles problemas de salud mental que podrían surgir y que estos son propios de la labor que realizamos. Cuando nosotros estamos hablando de esto, pues debemos promover mucho, fomentar mucho el autocuidado. Y en realidad este autocuidado lo tienen que ver nuestros jefes, los que nos dan los turnos, los que a veces tenemos que pedir permiso, porque soy trabajador, pero soy madre de familia, soy padre de familia, soy hija, soy hijo, y entonces no salimos de este mundo que es un conjunto, ¿no? Y entonces esta preservación tiene que ver en dar un apoyo que equilibre nuestra vida laboral y nuestra vida personal. Y en muchos casos va a depender de nosotros porque tenemos que tener muy buenas estrategias de autocuidado. Hay varios ejercicios que podemos hacer de autocuidado y otra vez les digo que los vamos a hacer el viernes porque es un poco lo que nos va a permitir como bloquear todo aquello que nos va viniendo. Cuando nosotros hablamos de la preservación de salud mental, este, es importante que nosotros hagamos varias cosas, ¿no? Primero, modificar los factores que generen estrés laboral. Más adelante vamos a ver que algo que nos genera estrés laboral es la mala comunicación que nosotros podemos tener entre nosotros como compañeros de trabajo o de repente cuando tenemos un directivo muy demandante, ¿no? Y esto es importante porque nosotros debemos ser realistas. Hay tiempos que tenemos una carga laboral mayor y hay tiempos que tenemos una menos carga laboral. También hay que ver las áreas en las que estamos. Si ustedes están, por ejemplo,
en lo que es UCI tienen mayor carga laboral y no carga por el número de pacientes, sino por las situaciones que debemos enfrentar, ¿no? Entonces, eso es importante. También debemos ver qué es aquello que podemos generar como cultura laboral, ¿no? Un ambiente de respeto mutuo, donde haya confianza y es importante generar un espacio de seguridad emocional donde yo puedo decir fácil, por ejemplo, a Luz Jacqueline, mi compañera de trabajo, decirle, Luz, tengo esta dificultad y no sé, me siento mal y tengo 5 minutos para conversar con ella y ella estoy segura que no me va a juzgar. Entonces, cuando yo no me voy a sentir juzgada, en realidad es un ambiente de seguridad emocional laboral. Definitivamente no vamos a poder conjugar todos porque no todos vamos a ser grandes amigos, pero sí vamos a ser buenos compañeros de trabajo. Luego, algo que tenemos que hacer es entrenar a administradores, supervisores, para que puedan ellos reconocer cuando hay señales de angustia o cuando el equipo yo lo siento estresado o cuando el equipo ha tenido mucha fricción y entonces es como que se notara un ambiente tenso, ¿no? Entonces, nuestros jefes, autoridades o no sé, el director del hospital, como que tiene que bajar a todos los grupos para ver qué está pasando con este grupo humano, qué están haciendo, qué es aquello que les está incomodando, fastidiando, qué podemos mejorar, ¿no? O sea, esto es parte de la preservación de la salud mental. Luego, debemos tener una cosa de sensibilización que ahora la estamos haciendo. ¿Por qué? Porque es educar a los trabajadores sobre salud mental y reducir mucho este estigma, ¿no? Y promover la búsqueda de ayuda. Es como que yo trabajo con jóvenes y hago lo que es el abordaje psicoterapéutico, ¿no? Porque somos un centro de salud, pero si yo me siento mal, porque no puedo con la carga emocional, la carga laboral o tal vez la que tengo en casa. Entonces, tengo que ser tan valiente de reconocer que necesito ayuda. Entonces, es muy importante que todos tengamos esta sensibilización y que le demos la importancia que necesita nuestra salud mental. Luego tenemos que tener muchos recursos de apoyo, que es aquello con lo cual puedo yo tener. ¿Qué programas tengo yo como trabajador de salud que me va a favorecer si yo tengo un problema de salud mental? ¿Sí? Que me permita a mí buscar una ayuda profesional. Esto es muy importante. Luego yo tengo que señalar o identificar qué señales de alerta encuentro en mí o encuentro en un compañero, ¿no? De repente alguien que todo el tiempo está molesto o que todo el tiempo se queja que no puede dormir, que no puede comer o empieza a aislarse, como que ya no quiero juntarme con nadie o de repente está con falta de energía o de repente le estoy viendo con mucha ansiedad, un temblor constante o está comiendo mucho. No sé, ustedes ya se conocen y cuando yo identifico estas señales de alerta, pues tengo que comunicarme, tengo que avisar. Si soy yo, tendré que reconocer y decir, pues quiero una cita con el psicólogo, porque el psicólogo también necesita otro psicólogo. Si yo veo que es mi compañera Zoraida, pues yo le diré, Sori, te noto así diferente y entonces, ¿por qué no buscas ayuda? Es decir, en la amabilidad y en la cortesía de mi comunicación, yo puedo encontrar el cómo guiar a mi compañero. Recordemos que nosotros pasamos muchas horas
nuestro centro laboral, ¿no? Y algunos dicen que el centro laboral es casi, casi tu segunda familia, porque estamos muchas horas. Y entonces, muchos de nuestros cambios en humor, en acciones, en energía, lo van a percibir más mis compañeros de trabajo que yo misma, ¿no? Entonces es importante. Es importante que nosotros podamos acceder, y aquí también no solamente yo, sino puedo darle información de líneas gratuitas, de situaciones que me van a ayudar para poder acceder más fácil. De repente yo no quiero hablar de mi salud mental, yo no voy a ir a e-salud para hablar de esto porque mis colegas me conocen, pero hay otros medios y entonces tengo que saber yo porque es mi responsabilidad cuidar mi salud mental. Y es importante pedir ayuda, pedir la intervención de un profesional, porque esto nos va a ayudar a recibir un apoyo y un tratamiento adecuado, ¿no? Muchas personas no queremos hablar de un tema de salud mental porque consideramos que no me toca, no es para mí, y qué hago si estoy mal, voy a dejar de trabajar. Es decir, esos estigmas que nos siguen porque somos así los seres humanos y entonces nosotros como profesionales que trabajamos en salud, tenemos que superar esto. Aquí yo les ponía 6 tips que nos van a ayudar mucho a la preservación de la salud mental. Am, Tienen que haber primero estrategias individuales de autocuidado. Ojo, cuando hablamos de autocuidado, estoy hablando de mí y de mí. Es decir, lo tengo que hacer yo y solo yo, porque nadie va a poder hacer esas cosas, ¿no? Por mí. Y entonces es la rutina de sueño. Cuando nosotros hablamos de la rutina de sueño, inclusive hay escalas y si nosotros estamos por encima de los 30 años, nosotros debemos dormir como mínimo entre 7 u 8 horas diarias. Increíblemente, la rutina del sueño, un buen sueño, va a hacer que mi cerebro descanse y no me quede sobrepensando en muchas cosas, ¿no? Esto es importante cuando uno va a una consulta psicológica, psiquiátrica, lo primero que hacen es preguntar sobre nuestro sueño y sobre nuestra alimentación. Y cuando hablamos de eso, pues tenemos que hablar que este sueño tiene que ser regular, no interrumpido. Y entonces es importante que todos podamos cuidar nuestro sueño. Si yo he hecho guardia hoy día, pues tengo que dormir luego 7 a 8 horas en el ambiente más oscuro que sea posible, porque sabemos que el sueño de día o con luz no es tan reparador como el sueño de noche. Tenemos que hacer una alimentación balanceada, tenemos que hacer ejercicio de manera regular y algo muy importante es que debemos tener un buen contacto social. Muchos olvidamos el contacto social porque estamos en un ritmo de vida muy acelerado. Trabajo de tal a tal hora, luego voy a la casa, hago cosas de la casa, o tengo un segundo trabajo, o de repente tengo que preparar cosas para mi trabajo el día siguiente, o de repente me voy olvidando de cosas como una distracción con mis hijos, que no solo sea hacer tareas o cuidar de su salud, sino que sea un distractor de salir. Me olvido de salir y tomar un cafecito con mis amigas, mis primas, mis primos, mis amigos, mi familia. Es decir, olvido mucho en el contacto social el ocio sano, ¿no? Ese ocio que has estado media hora riendo en un café y luego te vas a tu casa tranquilo. Eso es parte de estrategias de autocuidado. Eso es muy importante. Y también debemos hacer en el trabajo, procurar hacer las pausas activas, ¿no?
porque esto es importante, compartir el cafecito, reír unos minutos, saludarnos de manera efusiva, pues eso también va a hacer que estas pausas activas pueden ser de 1 o 2 minutos, pero que me están dando energía. El tiempo libre, si nosotros lo vemos en salud mental, cada vez tenemos eh, menos disfrute de un tiempo libre o de un ocio sano. Cuando yo tengo tiempo, me dedico mucho al celular o me dedico mucho a los diferentes aplicativos de la tecnología. Y entonces resulta que no sé descansar. Y cuando no sé descansar, el primer síntoma es que yo me aburro. Y si yo me aburro fácil como adulto, tengo que ir repensando qué cosa de mi autocuidado no estoy haciendo bien. ¿Qué es aquello de mi autocuidado que no sé hacer? ¿No? Y nos pasa a los adultos. Entonces, nosotros tenemos que ir siempre planteando y repensando. La rutina saludable de dormir lo suficiente, comer de forma balanceada y sobre todo hidratarse. Es increíble la necesidad de líquido que tenemos y nosotros por lo menos debemos tomar 1 medio litro de agua como mínimo en mi jornada de 6 horas laborables. O sea, estamos hablando de un mínimo. ¿Por qué? Porque nosotros somos un poco seres de agua, ¿no? Entonces tenemos que tener esto. La actividad física es importante. Eh, esta actividad física puede ser solamente el caminar, disfrutar haciendo. Si tenemos tiempo para el gimnasio, genial, pero tenemos que hacer esta actividad. También tenemos que hacer algo muy importante que es leer. La mayoría de nosotros se está mal acostumbrando solamente a ver videos o escuchar audios y entonces nos está dando cada vez más perecita de leer. Si ustedes hablan con jóvenes, con el IA, inteligencia artificial, los chicos ya no leen. Y entonces dicen, no hay tal información. Y yo les digo, sí hay. Lo que no sabes es preguntarle bien al IA qué es lo que quieres. Porque el IA te saca absolutamente todo. Solamente tienes que hacerle la buena pregunta. ¿Por qué no hacen la buena pregunta? Porque no leen. Y cada vez hay menos comprensión en lo que vamos haciendo. Y es increíble que la lectura es parte de la preservación de la salud mental, ¿no? ¿Por qué? Porque esto me va a permitir comprensión y esta comprensión va a hacer que yo tenga una buena salud mental. Seguramente que cuando toquemos el tópico de las nuevas terapias, de todo lo que tenemos que ver eh, en lo que es la intervención psicológica, vamos a ver que nosotros necesitamos mucho la comprensión y que vamos a ir nosotros mirando qué es aquello que necesito para sacar pronto a mi paciente de donde está, ¿no? Vamos a apoyarnos mucho, ustedes ya saben, trabajan de manera interdisciplinar. Entonces, sabemos que necesitamos al psicólogo, al psiquiatra, a la enfermera, al, al médico general, al nutricionista, a lo que es rehabilitación. O sea, somos un conjunto para trabajar esto, ¿no? Y entonces necesitamos estos elementos para nuestra salud mental. El contacto social del que les hablaba es que nosotros tenemos que mantener mucha comunicación con amigos, familiares, porque nosotros necesitamos relacionarnos, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo hijos menores de 7 años, pues tengo que relacionarme con familias que tengan hijos de esta edad, porque eso me va a permitir socializar yo como mamá algunas cosas que necesito, yo como papá, pero también me va a permitir mucho conocer a los niños con los cuales mis hijos se van a relacionar. Y entonces hay muchas formas de socializar. Tenemos que juntas, que panderitos, que amigos de un cafecito, o sea, muchas formas sanas de relacionarnos y que no solamente implica a mí, sino que también puede implicar a la familia.
Y eso es muy importante, perdón, porque también así podría yo establecer mejores relaciones con mis compañeros de trabajo. Y entonces mis días libres tienen que ser para hacer cosas diferentes de las que hago cotidianamente. Va a favorecer mi salud mental como parte de mi autocuidado, pero también de las personas que trabajo y también de mi entorno familiar, que es lo más cercano. Nosotros tenemos que aprovechar también de utilizar pausas y desconexión. Las pausas es importante, son pausas a la hora del trabajo, son pausas de mi fin de semana, son pausas de mis días libres, o sea, todo aquello que yo pueda hacer como pausa activa, como actividad diferente, va a hacer un poco que yo me olvide de mi carga laboral, va a hacer que yo entienda que necesito estar tranquila, que yo necesito estar bien, que yo necesito estar equilibrada, ¿no? Algo muy importante también es que debemos tener atención a los pensamientos, ¿no? Tenemos que tener mucha atención, lo que les decía hace un momento, si yo estoy con mucho pensamiento negativo, con pesimismo y todo lo demás, tengo que darme cuenta de qué estoy haciendo conmigo, porque si mi pensamiento es continuamente negativo y resulta que mi pensamiento es inútil porque no me permite avanzar, entonces no me sirve, no me sirve. Mucho de la ideación suicida, que aquí mis colegas psicólogos seguramente lo ven seguido, se genera porque empiezo yo con pensamientos solamente negativos. Es que a mí no me pasa bien, es que yo no le hago bien, es que yo no caigo a mis compañeros, es que hoy día la jefa me gritó porque seguramente que yo hago todo mal y no sé qué y no sé cuántos. Entonces, cuando nosotros estamos empezando a identificar pensamientos negativos, tengo que pensar bien porque qué está pasando con mi salud mental, qué no le estoy dando, qué pausa no estoy haciendo, ¿no? Entonces tenemos que ver de enfocarnos en lo que es un pensamiento positivo. Estas son algunas pausas o pautas, perdón, que yo he ido encontrando para compartir con ustedes sobre la preservación de la salud mental. De hecho que hay mucho más, de hecho que tenemos que encontrar cada uno de nosotros qué es aquello que me funciona mejor para relajarme, qué es aquello que me funciona mejor para estar más tranquila, qué es aquello que me funciona mejor a mí como parte de mi autocuidado. Entonces, estas son pautas a grandes rasgos que nos va a permitir trabajar de manera activa y de manera muy comprometida con nosotros mismos. Algo que quiero pedirles es que si ustedes quieren interrumpir en alguna parte de lo que yo estoy avanzando, solo levantamos la mano porque podemos hacer un diálogo que nos pueda enriquecer a todos, ¿no? Entonces, después de hablar de esto que es importante, vamos a recordar un tema que para ustedes también es importante y es un tema que ya lo conocemos y es un tema que nosotros ya, ya lo hemos visto, ¿no? Perdón, alguien me pedía los números de líneas gratuitas. Nosotros estamos trabajando. Perdón. Cuando encontramos nosotros la información del, del MINS, es el 107 en la línea de atención que menciona salud y es el 113 en la línea del MINSA. Recordemos que también tenemos la línea 100, la cual funciona mucho, de repente es la más utilizada en nuestro país porque la línea 100
tiene que ver mucho con el Centro de Emergencia Mujer y también tiene que ver mucho con lo que es violencia y maltrato. Es la línea más utilizada. También para todo lo que son el tema de defensorías, ¿no? Trabajamos mucho. No sé quién preguntó si está bien las líneas que yo les doy, las que he visto. Esta es la desventaja de la virtualidad, no los puedo ver y yo siento que estoy hablando un poco sola. Pero somos 26 en la sala, por favor, participe. Un tema muy importante que les decía que vamos a abordar ahora es ¿qué les provoca las imágenes? A ver, díganme, ¿qué tema creen que será el que nos va viniendo en esto de preservación de la salud mental? Yo pregunto, me han dicho que puedo preguntar. ¿Se refiere a las interrelaciones personales? ¿Cómo debemos comunicarnos? Perfecto, perfecto, sí, está relacionado con la comunicación. ¿Qué más? Creo que cuando digo que pregunto, estamos como los estudiantes. Mejor yo, para que no pregunte tanto. Voy a preguntar. ¿Pero a quién pregunto? A Glenny. Es el primer nombre que apareció. Buenas noches. Hola, Las Glenny. imágenes me hacen Ujú. pensar en comunicación, pero una comunicación no muy eficiente, mm, complicada, algo así. Muy bien, gracias. Pues con las dos participaciones vamos a trabajar un tema que nos han dicho mucho, pero que a veces practicamos poco y que ahora es un recuerdo y que bueno, tenemos que hacer muchos ejercicios porque en realidad este tema se tiene que convertir en nuestra forma de comunicación cotidiana, en el trabajo, en la calle, en la casa, con los amigos, con los familiares. Es decir, tenemos que hacer nuestro o nuestra este tipo de comunicación. Pues vamos a hablar de la asertividad, porque la asertividad es como un bull, ¿no? Si yo le doy en el puntaje mayor, salgo ganando yo, pero no solamente yo, sino todos. Y entonces, cuando hablamos de la asertividad en la comunicación, es una habilidad. Recordemos que la asertividad está dentro de todas nuestras habilidades sociales y también se considera dentro de las habilidades blandas como una forma muy importante, inclusive ahora de evaluación, cuando te presentas a un puesto de trabajo, pues van evaluando tus habilidades blandas y una de ellas es tu forma de comunicación y la asertividad que tú vas a tener para comunicarte. Y hablaba hace un momento que una de las habilidades más disminuidas en los jóvenes por esto de, sobre todo los que han atravesado la pandemia entre la edad de los 12 hasta los 18 años, pues se ha visto muy disminuida las habilidades sociales porque no han podido interactuar con jóvenes de su mismo grupo etario. Entonces, la asertividad es algo que han practicado poco. Nosotros que ya estamos por encima de los 20 años, pues hemos tenido suerte porque hemos tenido una etapa de socialización, este, con nuestros amigos del mismo grupo etario, ¿no? Colegio o universidad. Entonces va a permitir expresar pensamientos, sentimientos, opiniones, ¿no? Cuando hablamos de asertividad, hablamos de un equilibrio entre que no seamos que no nos comuniquemos de forma pasiva, que diga, que no pueda defender,
mis propios intereses, que no sea agresiva, que yo voy a imponer sin considerar a los demás, sino es que yo busque un punto medio, ¿no? Pero cuando busco un punto medio, tengo que buscar también el respeto mutuo, y aquí viene el respeto mutuo hacia el paciente, hacia mi compañero de trabajo, hacia mi amigo, hacia mi esposo o esposa, hacia mis hijos. Entonces, es decir, que esta comunicación no solamente nos va a servir en un ámbito laboral, sino, como les decía hace un momento, pues tiene que ser parte de nosotros, como que tiene que estar impregnado en nosotros para nosotros poder este, resolver muchos conflictos, situaciones desagradables o de repente ayudar al otro, ¿no? ¿Cuáles son las características de una comunicación asertiva? Y esto es muy, muy importante porque a veces decimos que ser muy directo o no es bueno. Pues sí, la comunicación asertiva se caracteriza por ser directa y clara. Es decir, voy a transmitir el mensaje sin ambigüedad, de forma concisa y fácil de entender. Seguramente que esto lo practica la secretaria que nos dijo que estaba presente, ¿no? Yo voy por un trámite y me va a explicar claramente lo que tengo que hacer. Llame a tal número y ahí conseguirá la cita. No me tiene que explicar que tenemos esa central telefónica, que a veces contesta, que a veces no, pero si usted llama muy tempranito, seguramente que le contestan. Si usted llama muy tarde, seguramente que sí. Y si no le contestan, usted siga insistiendo. No, no, no. Eso es ambiguo. Me va a dar la información clara, usted llame a tal número y a través de este número conseguirá su cita. Ya está. Preciso, directo, claro. Y también va a ser respetuoso, porque yo voy a expresar lo que pienso y siento, pero no voy a menospreciar al otro, tampoco voy a agredir ni herir a los demás. Y entonces, ese es el respeto, ¿no? No le voy a decir, oye, oye, tú chiquilla, ¿a qué me estás viniendo a preguntar? Yo soy adulta. No lo voy a hacer porque yo estaría menospreciando, ¿no? O de repente decir, no, 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 tú que eres mayor ya no sabes. Tampoco. Entonces, es muy importante que yo pueda identificar estas características porque tiene que ser parte de mi comunicación de manera cotidiana. ¿Por qué? Porque si yo no soy respetuoso, voy a recibir algo que no es respetuoso y entonces voy a generar un conflicto. Y si es que yo, como les decía antes, no tengo el autocuidado, me voy a ir pensando a casa y voy a decir, ¿por qué me contestó así? ¿Por qué le contesté así? ¿Ahora qué va a pasar? Le contesté muy mal a la jefa. ¿Ahora qué va a pasar? De repente mi turno va a cambiar. O yo soy contratada y dices que me votan. Y entonces me voy a ir repensando, repensando. ¿Y esto qué va a hacer en mi cerebro? Va a ser como una explosión todo el tiempo. ¿Voy a poder descansar? No. Entonces, mucho cuidado porque yo voy a ir dando la comunicación respetuosa y voy a ir recibiendo la comunicación respetuosa. También tiene que ser equilibrada porque tengo que mantener el respeto a mí mismo y también tengo que respetar el derecho de los demás. Y la última característica es que está basada en el respeto mutuo, porque se promueve un intercambio honesto en un terreno común donde las partes se sientan valoradas. Ojo que en cada comunicación que nosotros tenemos, estas características están presentes. Y no es que no se den, sino que nosotros ahora la estamos dividiendo, pero en realidad se da de manera conjunta. Cuando Glenn yo le pedía que participe, que le pasa las imágenes, pues yo estaba respetando su opinión. ¿Por qué? Porque estamos comunicándonos de igual a igual, ¿no? Y eso nos va a ayudar mucho en lo que son
la aplicación de las características de la comunicación asertiva. Cuando nosotros estamos hablando de la comunicación asertiva, también vamos a encontrar los estilos de comunicación. Por ahí alguien identificaba y decía, sí, pues no todas las imágenes están dadas para los mismos tipos de comunicación, ¿no? Si no, nosotros tenemos tres tipos de comunicación, aunque estos también se van dividiendo. Yo los he juntado en tres, que es la comunicación agresiva, asertiva y pasiva. Nosotros tenemos aquí también, cuando hablamos de una comunicación agresiva, recordemos que muchas veces la comunicación agresiva está como un poco disfrazada, ¿no? No sé si ustedes utilizan el humor negro, el sarcasmo o de repente bromas en doble sentido. Pues ahí muchas veces tienen una connotación agresiva porque no todos van a entender lo que yo estoy diciendo. Y entonces o me callo y admito o reacciono y todo el mundo me ve raro, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy conversando en mi grupo y de repente alguien dice una grosería y entonces si yo reacciono y digo, oh, ¿qué pasó, compañero? Estás diciendo una grosería y estamos en un grupo de trabajo, de repente los demás van a decir, María Antonieta, qué agresiva, ¿por qué reaccionaste así con el compañero si solo dijo una grosería? Y entonces yo diré, yo pensé que estaba siendo asertiva porque a mí no me gustan las groserías. Y entonces es eso, ¿no? Por eso yo les decía antes que nosotros en nuestro espacio de trabajo debemos generar un ambiente de seguridad emocional donde yo pueda expresar lo que está pasando, ¿no? Entonces, si alguien dice una grosería y yo no digo groserías, tengo que tener la reacción de manera asertiva de discrepar de esa grosería porque no me parece una forma de comunicación. ¿Ya? Cuando nosotros estamos hablando de humor negro, y esto lo vemos en los jóvenes por debajo de 35 años, es como habla mucho de referencia. Quienes tienen hijos jóvenes, hermanos jóvenes, o ustedes mismos son jóvenes, no puedo ver vuestros rostros, entonces no adivino la edad que tienen. Entonces, vamos a ver que esta comunicación muchas veces se vuelve agresiva. O también se vuelve pasivo-agresiva. Y entonces dice, este, Jacqueline, vamos al cine. Y dice, bueno, si tú quieres ir, María Antonieta, pero si tú pagas las entradas. Y entonces tú dices, wow, ¿qué fue esto, no? O me acostumbro a un lenguaje donde no voy a expresar bien y luego no voy a diferenciarlo. Cuando yo no soy capaz de diferenciar una comunicación agresiva o una pasiva, yo estoy atentando contra mi salud mental. Ojo, no estoy diciendo la persona que me habla, estoy diciendo yo, María Antonieta, si no diferencio cuando es una comunicación agresiva, cuando es una comunicación pasiva, yo estoy atentando contra mi salud mental, porque la comunicación pasiva me va a llevar a, sí, acepto lo que dices, yo no quería, no estoy de acuerdo, lo pienso, pero no, está bien. O de repente me han descontado en mi sueldo más de lo que debía y, y yo digo, es raro, ¿no? Me han descontado como 100 soles, no sé por qué me han descontado, pero como soy pasiva, pues no voy a ir a tesorería o a planillas, o a escalafón o a recursos humanos para preguntar por qué me descontaron los 100 soles. Y entonces, increíblemente, en este ejemplo que les pongo, mi comunicación es pasiva porque estoy aceptando y cuando acepto muchas cosas,
se vulneran mis derechos. Y entonces, ¿cómo es que un estilo de comunicación va a variar mucho mi forma de reaccionar, mi forma de ver las cosas y también va a cambiar mucho este, mi relación con los demás? Entonces, acordémonos de estos tres tipos de comunicación, de hecho que hay subtipos, pero es muy importante. Y de hecho que está al medio la asertiva, porque sabemos que la comunicación asertiva va a expresar sentimientos y emociones positivos o negativos, pero que nos va a permitir ser nosotros mismos y que algo que yo me tengo que acostumbrar es a no juzgar a los demás ni a prejuzgar las acciones de los demás, ¿no? Es como cuando yo estoy en mi consulta psicoterapéutica, pues todo lo que me diga mi paciente, yo no voy a expresar signos de admiración o de horror. ¡Ah! ¡Qué horror! Nada, porque yo estoy percibiendo algo para ayudarle a estar en un equilibrio. Entonces, es muy importante que nosotros practiquemos esta asertividad. Y el primer lugar de práctica siempre es la casa. El segundo lugar de práctica es el trabajo, porque lo vamos a ir haciendo para que esto cada vez funcione mejor. No hay preguntas en el chat. Hemos dicho que podíamos preguntar. Aquí yo ponía cuatro aspectos y seguramente que hay más. ¿Por qué es importante la comunicación asertiva? Cuando nosotros estamos hablando de este tipo de comunicación, tenemos que ver, lo primero es que va a fomentar las relaciones sanas. Estas relaciones interpersonales y laborables saludables. Recordemos algo, hay muchas personas que son muy reservadas en el trabajo y dicen, yo he venido a trabajar y no a hacer amigos. Entonces yo digo, genial, pero sí podemos comunicarnos bien sin necesidad de entrelazar amigos, una amistad con mayor confianza, pero vamos a ser compañeros de trabajo 6 horas de nuestra vida, si estamos de guardia 12 horas y si es guardia nocturna es mayor porque vamos a enfrentar retos más grandes que pasan en la noche en salud. Entonces, esta comunicación me va permitir tener relaciones saludables, ¿no? Y vamos a tener también intercambio de ideas, intercambio de comunicación, pero también con respetando los diferentes puntos de vista. Seguramente que ahora como que tenemos 39 o 40 candidatos a la presidencia, vamos a tener diferentes puntos de vista. Uno va a apoyar a B o a C, pero ninguno de nosotros va a decir, ah, eres un tonto porque apoyas al candidato A. Eso no podemos. Pero sí, yo puedo decir, ¿sabes qué? Mi candidato es B por esto, por esto y por esto. Y bueno, no nos vamos a poner de acuerdo, pero eso no quiere decir que dejemos de ser compañeros o amigos. Entonces, eso es lo que nos va a permitir la asertividad. También algo muy importante es que va a permitir mejorar la resolución de conflictos, ¿no? Porque vamos a ver que a veces tenemos conflictos en el trabajo y si nosotros tenemos una buena comunicación asertiva, vamos a poder ser un poquito más objetivos. Y aquí los jefes, este, tienen que tener mucho manejo, mucha muñeca, mucha comunicación asertiva, porque si dos trabajadores van por el mismo tema en posiciones A y el otro en posición Z, el jefe tiene que ser muy asertivo para encontrar una conclusión que favorezca al trabajo porque estamos en un centro de trabajo. Y entonces nos va a permitir eso. Algo muy importante que la comunicación asertiva nos va a permitir fortalecer la autoestima, porque
me voy a acostumbrar a defender mis derechos, me voy a acostumbrar a poner mis necesidades e intereses y también me voy a acostumbrar a sentirme segura de lo que yo estoy expresando y también de lo que necesito. Las personas que están practicando continuamente la asertividad, porque no es algo que lo consigas tan pronto, tienen menos conflictos a nivel de relaciones de pareja. Y no digo que vivan felices y que nunca se divorcien, pero inclusive las personas asertivas que deciden divorciarse la pasan mejor porque no entran en un círculo de violencia. Yo tomo la decisión y me caso, yo tomo la decisión, me separo, yo tomo la decisión y entonces es muy importante cuando yo tengo mi autoestima porque voy a evitar muchos círculos de violencia. También en el trabajo, no me voy a quejar. Ay, qué pesado, me están mandando una capacitación de 6 a 8:30 sobre que yo trabajo todo el día. Hoy día me toca turno. ¿Por qué me mandan? No, no, no. Ah, qué bueno, me están mandando. Va a ser un poquito pesado, sí, porque estoy de turno, pero bueno, aprenderé algo o recordaré algo. Entonces, mi actitud va a hablar de mi autoestima. Mi comunicación asertiva, mi pensamiento asertivo va a hablar también de mi autoestima. Entonces, es muy importante esto. También es muy importante porque va a establecer límites saludables. Cuando nosotros sabemos poner nuestros límites, nosotros tenemos muchos elementos de protección y voy a evitar una rumiación en mi cabeza. Si yo soy capaz de evitar una rumiación en mi cabeza porque pongo el límite, estoy preservando mi salud mental y estoy practicando la asertividad. Entonces, es muy importante el conocer los límites que yo tengo, ¿no? Entonces, aquí viene una parte súper importante de cómo desarrollar la asertividad. Y entonces, aquí yo ponía algunos tips. Yo sé que hay muchos más. Sin embargo, estos son importantes para poder nosotros avanzar con lo que me toca a mí como adulto responsable que voy trabajando en salud. Recordemos que ustedes cuando estamos, o nosotros, porque yo también trabajo en salud, cuando estamos trabajando en salud, como que estamos expuestos a ver muchas situaciones que no siempre me van a llevar a una tranquilidad emocional, ¿no? Si yo veo sufrir a alguien, si veo llorar a alguien, si yo veo con un diagnóstico terrible a alguien muy joven, o muy mayor o un familiar. O sea, de hecho que nosotros como personal de salud de repente estamos mucho más vulnerables con esto de la salud mental por las situaciones que nos toca vivir en nuestro trabajo cotidiano. Sin embargo, como un elemento protector es la asertividad porque tengo que expresar mis emociones. Y entonces, un tips muy importante es que tengo que ser honesto y directo. Y tengo que comunicar mis pensamientos y mis sentimientos. A muchos de nosotros no nos han enseñado a expresar sentimientos, emociones. Y, y a veces solamente lo hago con mi lenguaje corporal, pero no lo hago con mi lenguaje oral. Y entonces es importante expresar esto porque me libera. Recordemos que una de las cosas que yo decía es que la asertividad permite mucho el desarrollo de mi autoestima.
Entonces, el expresar mis sentimientos y emociones de forma clara, sin ser brusco, me va a permitir cada vez afianzar más mi autoestima. Algo muy, muy importante es practicar la escucha activa. A veces el escuchar es mucho más importante que el hablar. Y para nosotros, los psicólogos, es muy importante hacer un buen rapport en la primera consulta y de repente nuestro paciente se va a sentir fantástico y va a decir, esa psicóloga, ese psicólogo es genial. Y entonces parte de esto es la escucha activa. Prestar atención para comprender el punto de vista del otro es muy importante, incluso si yo no estoy de acuerdo. Prestar atención a todo su lenguaje físico y su lenguaje corporal también va a ser muy importante porque me va a permitir llegar a la persona de manera clara y directa. Aquí, por ejemplo, me gustaría que ustedes visualicen a un jefe en vuestro trabajo, a quien sea. Y entonces, si yo visualizo a este jefe inmediato que ustedes tengan, seguramente que si es un jefe que tiene la escucha activa, ustedes van a decir, "Cha, ese jefe se pasa, porque es inteligente, es genial, resuelve las cosas rápido". Y entonces es posible que practique la escucha activa, porque es como yo digo, ¿no? Estás escuchando con tus 5 sentidos porque estás atento a lo que te están transmitiendo, sea algo bueno, sea un conflicto o lo que fuese. Y entonces es muy importante. Algo que ayuda mucho también para desarrollar la asertividad es manejar nuestras emociones. Cuando estamos hablando del manejo de emociones no es tan fácil porque me molesto, porque me estreso, porque ya pues a veces grito, a veces mi humor o lo que me pasa no está tan bueno. Sin embargo, en un ámbito laboral, familiar, yo tengo que aprender a manejar mis emociones. Siempre es bueno respirar. Vamos a hacer algunos ejercicios el día viernes para ver, y así de simpleza, de 1 minuto, para nosotros encontrar esa tranquilidad que a veces necesito para el control de emociones porque no siempre puedo controlarlo, me es complejo, tengo muchas cosas, ¿no? Y entonces digo, tengo una jefatura, tengo que trabajar tanto, encima hoy es día del estudiante, en vez de estar haciendo una tortita a mis hijos porque son buenos estudiantes, estoy en la capacitación y mañana tengo que hacer tal cosa y no sé qué, el jefe quiere que entregue cual cosa, o sea, es complejo pero tenemos que hacerlo porque tenemos que preservar también nuestra salud mental. Ojo, el ser asertivo implica renegar, implica molestarme, implica tener sentimientos negativos, ideas negativas, o sea, implica eso, pero implica manifestarlos sin dañar al otro. Eso es muy importante. Entonces, la respiración ayuda mucho para evitar reacciones impulsivas, ¿no? Ayuda un montón y yo creo que es por excelencia la mejor forma de tranquilizarnos, ¿no? Eso es bueno. Aquí hay algo muy importante y es que a veces no sabemos utilizar esta palabra o la usamos en demasía. Algo que nosotros tenemos que hacer es aprender a decir no, pero sin culpa. María Antonieta, ¿puedes hacer esta capacitación? No, porque ya tengo un par de cosas que hacer y ya está, ¿no? Y yo justifico por qué no. Pero si luego estoy pensando, uy, debí hacerla, no es tan complicado, ¿qué va a decir el jefe? Va a pensar que yo no quiero apoyar.
y entonces me voy a cargar de culpa al decir no, no sirve. Porque si no, me voy a poner en un plan pasivo de decir, sí, yo lo hago, sí, no sé qué, y luego me voy a poner en un plan de autoagresión, porque decir, María Antonieta, te comprometes a esto, María Antonieta a esto, María Antonieta a lo otro, ¿y por qué no fuiste capaz de decir que no? Es decir, me voy a reclamar a mí misma de mi aceptación. Entonces, el decir no no es tan fácil, yo lo tengo que practicar y lo voy a practicar primero en casa, ¿no? Es como cuando mi hijo viene y me dice, quiero unas zapatillas. Entonces, si yo le digo, no tengo dinero, él luego va a decir, oye, no tiene dinero, ¿cómo no va a tener dinero si no si trabaja? Yo le diré, no, porque no está en mi presupuesto de este mes comprarte una zapatilla. Esperaremos a presupuestar, ¿no? O simplemente le diré no, porque ya tienes como 10 pares de zapatillas y que yo creo que no es necesario un onceavo par. Cuando yo practico esta forma de comunicación en casa, el decir no, es importante porque tú tienes derecho a negarte. Tú tienes derecho a decir no puedo o no quiero, de una forma que no invadas al otro y no dañes al otro. Pero también este no tiene que ser directo porque yo no necesito dar excusas, yo no necesito justificar por qué te estoy diciendo no. Simplemente estoy dando a conocer mi punto de vista. No estoy de acuerdo. No creo. Oye, yo creo que es como cuando negocio en el mercado, ¿no? Voy a comprar mi kilo de tomate a 5 soles y al otro lado está 4. Entonces, ¿dónde me voy a ir? Son los mismos tomates. Entonces me iré, no, todavía no casera. Y me iré al otro lado y compraré. ¿Tengo que sentir culpa? No, estoy aprovechando la oportunidad de comprar el mismo producto por un menor costo. ¿Qué pasa si yo digo no? ¿Sabes qué? Tania me está pidiendo que le cambie el turno porque es cumpleaños de su hermana y ella no se dio cuenta cuando le hicieron el turno. Entonces, si yo no estoy dispuesta, yo le diré, Tania, Marisol, amiga, te quiero mucho, pero yo he programado algunas actividades o simplemente le diré, no puedo, esta vez no puedo hacerte el cambio. Entonces, porque no quiero, porque voy a descansar, porque tengo que salir a tomar el té, porque no sé, he decidido ir a mi casa y echarme en mi cama, no lo sé por qué, pero le diré de una manera agradable, no puedo tal. Entonces, va a ir variando mis formas de comunicación, pero es muy importante aprender el no. El no es también una forma de protección porque voy a decir no a todo aquello que yo no quiero que entre en mí. Y entonces eso es también muy importante. Y algo que viene como última tips, les repito, hay muchos para desarrollar la comunicación asertiva, es que nosotros tenemos que ser conscientes de nuestros derechos. Yo tengo que saber mis derechos y mis deberes. Cuando yo conozco ambas cosas, voy a entender que tengo derecho a expresar mis opiniones. Tengo derecho a pedir ayuda. No es malo pedir ayuda. Y tengo derecho a ser tratado con dignidad. Y entonces yo tengo que conocer mis derechos, tengo que cumplir mis deberes y entonces voy a practicar una comunicación asertiva de manera continua, de manera constante. Eso me tiene que acompañar frecuentemente. Es decir, lo que estamos repasando ahora, porque este tema de asertividad, yo estoy segura que no es nuevo para ninguno de ustedes.
sino que ahora lo estamos repasando con algunos tips para recordar. ¿Tenemos alguna pregunta hasta aquí? Hemos dicho que podemos usar el micro, abrirlo, ¿no? Ojo, para que sigan siendo tímidos, no les voy a pedir que prendan micrófono, cámara, solamente Tania que está, la única valiente que está con cámara. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? Hay una pregunta en el chat, voy a abrir el chat y dice, ay, no veo la pregunta. Ay, el link de asistencia, por favor, no sé. La verdad que no sé, creo que el link de asistencia es con vuestra encuesta contestada. La verdad, esa parte no la sé. Eh, Vamos a tomar una pequeña pausa para movernos un poquito de nuestros lugares, tomar algo de agua. Es exactamente 7:45, entonces tenemos 10 minutitos de receso. ¿Está bien? Genial. Perfecto, psicólogo. Perfecto, sí. Está bien. En 10 minutos regresamos. Estamos todos aquí. 10 minutos. Gracias. Muy bien. Retomamos estos 10 minutitos. Es como la pausa activa necesaria que hemos ido haciendo. Espero que ya todos estén. No tengo cómo ver porque todos seguimos eh, en esto. Pues vamos a continuar. Yo espero que esto sea útil en nuestro trabajo diario, porque sí, somos seres humanos con emociones, pensamientos y sobre todo también percepciones diferentes de las cosas, lo cual hace que nuestra comunicación sea mucho más rica, más productiva y que podamos tener de repente cosas muy buenas en esta diversidad y también en esta diversidad de personas que somos, pues vamos a encontrar este ejercicio de asertividad de manera continua. Continuamos porque dentro de la asertividad nosotros tenemos que encontrar la comunicación efectiva. Eh, Decía que esto, perdón, retrocedo a esto, esta habilidad de comunicación tiene que mantener coherencia. Y entonces es lo que siento, lo que hago y lo que digo. Cuando estamos hablando de este trinomio, es muy importante porque es lo que siento. Estoy involucrando mis emociones, mis pensamientos, mis sentimientos. Lo que hago es la conducta, que es aquello que muestro. Y lo que digo es lo que sale y va a terminar mm, como en esta triada perfecta, porque yo necesito esa coherencia. Si yo mantengo esa coherencia, voy a tener éxito en mi asertividad, ¿no? Es como, por ejemplo, yo hoy día soy la jefa y digo, todo el que llegue eh, 10 minutos tarde, tendrá un descuento de 50 soles. Y entonces, esa es la sanción que hemos puesto. Entonces, pero el día que yo llego tarde, digo, no, es que había mucho tráfico y entonces no pude llegar a tiempo. Como había mucho tráfico y está sustentado porque están arreglando la cultura, entonces yo no tengo descuento. O de repente otro día mi amiga llega tarde y digo, ay, no te preocupes, amiga, vamos a ver cómo hacemos para que no tengas descuento. Y entonces, ¿eso será asertivo de mi parte? No es tan asertivo, ¿verdad? Porque yo no estoy, este, en la parte de estar coherente.
porque cuando me toca a mí, ya no es la sanción del descuento. Cuando le toca a mi amiga o a mi amigo, ya no es la sanción del descuento, pero para todos los demás sí. Entonces, el asertivo tiene que ser coherente en lo que siente, en lo que hace y en lo que dice. Eso es muy, muy importante. Y esta coherencia nos va a llevar a tener éxito en muchas cosas, en nuestras relaciones interpersonales. Es decir, yo no voy a ser incoherente con mis principios. A mí no me gusta la mentira, entonces yo no voy a mentir. Y cuando me digan una mentira, pues diré, respiro profundo y tendré que decir, amiga mía, disculpa, no estoy creyendo todo lo que me estás diciendo, porque, porque yo sentí que era una mentira. Y se lo voy a decir de una forma asertiva que no le esté dañando, pero yo estoy poniendo mi coherencia en estos tres aspectos. Creo que esta es la parte más interesante de la asertividad cuando yo estoy hablando de la coherencia en estos aspectos, ¿no? Y entonces es como que yo digo, ay, sí, este, todos tienen que prender su audio sin excepción. Y entonces yo digo, todos, estoy yo dentro de todos, pero yo acabo de apagar mi audio, o perdón, mi video, la cámara. Entonces, no soy coherente. En un ejemplo tan simple como este, yo puedo ver la coherencia. Entonces, acuérdense siempre, lo que siento, como que me pongo la mano al pecho, lo que hago, que son mis manos, porque es lo que hago, y lo que digo, que es lo que voy a hablar, lo que voy a emitir. Entonces, es muy importante esta coherencia en los tres aspectos. Nosotros tenemos que hablar de algo también que es muy importante, que es una información asertiva. Eh, a veces no tenemos la información necesaria, entonces como que prejuzgamos que nadie nos quiso dar la información, ¿no? Entonces, cuando nosotros estamos hablando de una comunicación asertiva, pasamos a una comunicación efectiva. Y entonces, en lugar del trabajo, tiene que haber una comunicación efectiva. Cuando hay una comunicación efectiva, hay un equilibrio. Es decir, no voy a decir mm, una opinión subjetiva sobre algo que no sé, porque si no, voy a llegar a lo que es un chisme. Y en mi trabajo yo no estoy para chismear, yo estoy para trabajar y para dar una comunicación efectiva, ¿no? Si somos demasiado pasivos, es posible que tengamos problema para que otros sigan nuestras instrucciones. Es decir, no sé, este, por favor, dígame dónde debo ir para sacar la siguiente cita. No sé si es a la ventanilla 5, al módulo 4, al módulo 3. Mm, Pregunte al de seguridad. Entonces, esa es una comunicación pasiva, ¿no? Y si es que yo le digo, no sabe, no es su primera cita, no sabe dónde ir, busque la ventanilla que le corresponde, el módulo que le corresponde. Eso es muy agresivo, ¿no? Entonces, si es muy pasivo, va a ser muy ambiguo y el pobre paciente va a estar más perdido de lo que inició. Si mi instrucción es muy agresiva, van a decir, esa señora que mal atiende, pues yo no quiero volver aquí. Entonces, no nos podemos ir a uno de los extremos, sino tenemos que buscar el equilibrio, aun cuando voy a dar una comunicación efectiva. Y esto es muy importante porque de esto va a depender este,
el éxito de nuestro trabajo. Recordemos que en nuestro trabajo somos un engranaje todos, somos parte de un engranaje todos. Y si es que nosotros como institución tenemos muchas quejas en libros de reclamaciones, no necesariamente va a ser porque los pacientes somos espesos, sino porque de repente nuestra comunicación no es efectiva. Y eso tenemos que hacerlo. Si nosotros tenemos mucho conflicto con los compañeros de trabajo, somos 8 en el equipo y de repente estamos peleando todo el tiempo, pues no vamos a decir que todos del equipo somos malos, sino que nuestra comunicación no está siendo efectiva. Es decir, tiene que haber equilibrio. O todos somos muy pasivos, o todos nos ponemos en agresivos y ninguno da su brazo a torcer. Recuerden que el oponerme por oponerme sin una razón objetiva puede pasar a ser una comunicación agresiva. Entonces, tenemos que buscar en nuestro centro de trabajo una comunicación efectiva. Eso es muy, muy importante. El éxito de la institución muchas veces se basa en las formas de comunicación. Cuando nosotros hablamos de una comunicación laboral efectiva, para que estos trámites sean rápidos, entonces es transmitir el mensaje de manera clara y comprensiva. Cuando nosotros estamos transmitiendo esto, aquí juega mucho nuevamente la escucha activa. La escucha activa nos va a permitir conocer las necesidades de la persona, ¿no? Cuando yo conozco las necesidades de la persona, luego como parte de la escucha activa, voy a preguntar si entendió. En este ejemplo que yo les ponía, ¿dónde saco cita? En el módulo 6. ¿Dónde está el módulo 6? Entre ahí a la derecha y ahí lo va a encontrar. Y entonces tú dices, wow, ¿dónde es la derecha? ¿Dónde es ahí? Lo va a encontrar. Y entonces no me da una idea clara, pero si yo le digo, usted entra a la derecha, va a encontrar 3 módulos. Fíjese en la parte superior que ahí indica el número de los módulos. Le estoy dando una indicación más efectiva y más precisa. Recordemos que aquí nos comunicamos no siempre de manera efectiva. Por ejemplo, yo voy a preguntar por una dirección y me dicen, sí, pero está ahí cerquita. Mira, fíjate, vas a la derecha y ahí cito nomás está. Vas a la derecha y resulta que el ahícito era 3 cuadras más allá. Y entonces tú dices, wow, ¿qué comunicación es esta? Entonces, como estamos acostumbrados a eso, nosotros en el trabajo tenemos que cambiar. Vamos a dar una comunicación efectiva y tiene que ser agradable, gentil, ¿no? Porque voy a explicar con claridad y luego voy a decir, ya sabe dónde ir, está buscando el módulo 6, me entendió cómo debe llegar, ¿no? Y nuestra gentileza, amabilidad y empatía van a ser importantes porque o me todo el que va al hospital va porque tiene alguna dolencia o algún malestar. En el Perú no tenemos la cultura de la prevención en salud. Muy, muy pocas personas, un porcentaje mínimo, es que va al hospital para hacerse un chequeo. Casi todos vamos cuando estamos enfermos, cuando ya tenemos una dolencia. Y una característica de la persona que tiene una dolencia es que no tiene paciencia. Y entonces ahí viene una sobrecarga que no se ve fácilmente en el personal de salud. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que contestar con amabilidad, con empatía, con asertividad y tienen que dar una comunicación efectiva.
Entonces, como que es una carga más a todo lo que ustedes hacen, pero también tienen que entender que la naturaleza de vuestro público usuario pide eso. Y ustedes tienen que tener un poquito más de paciencia que los demás. ¿Por qué? Porque están recibiendo a personas que tienen una dolencia. Y cuando yo doy una buena comunicación efectiva, todo trámite va a ser más simple porque la persona no se va a perder buscando el módulo 6. La persona no va a renegar por la mala información que le di. Y seguramente que mi compañero que esté en el módulo 6 va a poder atender de manera más rápida a este paciente porque lo va a ubicar más fácil. Es decir, es una cadena, ¿no? Y en esta cadena nosotros vamos a aplicar lo que es una escucha activa, lo que es la empatía y lo que es dar una comunicación efectiva que permita que la persona se vaya bien, tranquila, contenta con la parte que le toca, ¿no? Y esto también nos va a permitir alcanzar algunos indicadores de calidad que supongo que ustedes los tienen. No los pedí y debí pedirlos porque todo lo que es la comunicación efectiva nos va a permitir alcanzar indicadores de calidad, porque esa es la forma de medir. Entonces, es muy importante, seguramente que ustedes saben como institución qué indicadores de calidad tienen que les va a permitir llegar a través de esta comunicación efectiva. La comunicación efectiva para sintetizar trámites administrativos, para poder comunicarnos de mejor manera, se va a enfocar mucho en la escucha activa, la claridad y la concisión del mensaje. Es decir, el mensaje más corto es el mensaje más efectivo, porque si lo hago muy largo, primero que yo no tengo tiempo por mi labor y segundo, que la persona que viene con una dolencia no tiene la paciencia de escuchar. Y entonces yo tengo que ver que tiene que ser claro, ¿no? También tengo que fomentar mucho un ambiente de respeto. Ahora hay una ley que se está promoviendo un poco, no la recuerdo, no recuerdo el número, pero por ejemplo, no pueden agredirnos, nuestro público usuario no puede agredirnos verbal o físicamente porque hay una ley de salud. No, hay una ley que protege al trabajador de salud de eso. Entonces, es importante que esta comunicación efectiva fomente un ambiente de respeto, ¿no? Para asegurar que el mensaje comprendido esté bien entre los trabajadores, pero también el usuario, ¿no? Ustedes ponen en salud varios avisos, ¿no? De tal forma, por ejemplo, hay uno que ponen que es muy bueno y dice, aquí no pagas por ningún trámite. Muy bien. Entonces, eso es importante porque va a haber un ambiente de respeto para asegurarnos que el mensaje sea claro. ¿Y por qué? Porque esto va a permitir que no nos agredan. Siempre se ve que los pacientes muchas veces se quejan y que estas quejas son muchas veces también injustificadas porque son ellos, si ellos llegan tarde, pretenden que les atendamos primero, pero ya perdieron su turno y a veces se les pone al final. Entonces, ese tipo de cosas tiene que ser con un mensaje claro, preciso, asertivo. No pasivo, no agresivo, sino asertivo. La escucha activa ayuda mucho a generar la empatía. Si yo, por ejemplo, pregunto a alguien de la sala y le pregunto una característica de su trabajo, si la persona no me contesta o la persona está como muy distraída, entonces yo voy a decir, ah, ya no me escucha, entonces mejor ya no pregunto, ¿no? Y entonces muchas personas se van con dudas, pero si yo estoy atento, con una escucha activa, vamos a hacer
un ejercicio chiquito el viernes sobre escucha activa, voy a entender toda la información y entonces voy a dar más rápido la respuesta al trámite que desea hacer, ¿no? Hay personas que salen de la consulta, se olvidan y luego regresan. Por favor, ¿me puede dar una constancia de atención? Pero tú ya estás con el siguiente paciente y entonces que te espere 40 o 50 minutos o 20 minutos es mucho tiempo, ¿no? Entonces, pero si tú le resuelves afuera y dices, disculpe, como usted se ha olvidado, espere unos minutitos, vamos a ver si se le puede dar antes. Ya está. Le estás dando la solución a lo que te está pidiendo. Pero si le dices, ah, es un problema, usted se olvidó, tiene que esperar a que atienda a todos sus pacientes, no sé si le darán. Entonces, es diferente. Las respuestas son diferentes. Entonces, la escucha activa nos permite identificar lo que quiere el paciente, pero también nos permite identificar que a veces están tan confundidos en lo que quieren que no pueden responder a lo que quieren. Entonces, ahí viene nuestra labor asertiva y dice, a ver, por favor, cálmese y explíqueme un poquito lo que quiere. No se preocupe, yo voy a esperar unos segunditos a que usted se ordene un poquito en lo que quiere. Y entonces voy a ver, porque eso me va a permitir tener la claridad y el mensaje corto y entonces ya no voy a dar información innecesaria, ¿no? O cuando los pacientes me dan tanta información innecesaria solo para hacerme una pregunta. Es que yo vengo desde lejos, he viajado tantas horas y no sé qué. Dígame dónde encuentro el módulo tal. Entonces tú dices, ya no era relevante, pero es su forma de expresión. Entonces yo digo, respiro profundo, controlo mis emociones y le digo, señora, vaya usted a tal lugar. Entonces, eso me va a permitir utilizar frases cortas, un lenguaje sencillo, porque mi público es heterogéneo, ¿no? Entonces, mi lenguaje tiene que ser sencillo, mis frases tienen que ser cortas. Y esto me permite recordar que nosotros tenemos que ir adaptando nuestros términos, ¿no? Cuando me hablan en difícil, pues yo comprendo en difícil. Y cuando me hablan gritando, o me asusto o grito. Entonces, también el tono de voz es muy importante en una comunicación laboral efectiva entre los compañeros con los usuarios. Esto va a permitir que yo pueda practicar mi asertividad porque sí es muy importante mi tono de voz, ¿no? No puedo gritarlos y tampoco puedo hablar tan bajito que no me entiendan, sino que tengo que hacerlo de manera precisa. Nosotros tenemos aquí las 7 Cs de la comunicación que nos va a ayudar mucho en esto de hacer una práctica continua y constante de la asertividad. La primera C es que es claro. El mensaje debe ser fácil de entender por todos. Un joven, un adulto, desde un adolescente. Tiene que ser un mensaje fácil. Tiene que ser conciso nuestra segunda C, porque va a evitar una información superflua o con rodeos. Aquí ubíquense, ¿quién no ha discutido alguna vez en casa? Y entonces, si yo no soy concisa, me voy a acordar que hace 20 años fue la primera discusión con mi esposo y entonces ella ni se acordará que discutimos, pero yo todavía me acuerdo. Entonces, no vale, no vale. Tiene que ser conciso, preciso y sin rodeos. Esto es la información que voy a dar. Tiene que ser también concreta, sin ambigüedad, sin ambigüedad. Y tiene que ser la información correcta, asegurarme que es precisa. Y aquí viene algo importante, yo no sé todo, yo no sé todo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Por favor, le voy a pasar con mi colega Norma y
ella conoce un poco más del proceso que usted tiene que hacer, entonces voy a pedirle que ella le explique. ¿Me entienden? El pedir ayuda es parte de la asertividad, porque yo no lo sé todo y entonces voy a pedir ayuda para que otro pueda, eh, que tiene mejor información que yo, lo haga mejor que yo. Entonces, eso también es importante porque es la otra C. La información tiene que ser correcta, porque si le doy la información que yo supongo que es, mucha ambigüedad. Aquí también tiene que ver mucho que la información tiene que ser coherente. Imagínense que yo en mi trabajo le doy la información no precisa para la siguiente cita. Y entonces me voy a quedar sin paciente en la siguiente cita porque yo no di la buena información, ¿no? Entonces, no le voy a decir, es mi paciente continuador, y yo le voy a decir, no, venga en el turno de Irene, y me equivoco, Irene va a decir, ay, paciente nuevo. No, 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 es continuador, y entonces es complejo, sobre todo en lo que es psicología, es muy complejo cambiar de psicólogo para cada sesión, ¿no? Entonces, es difícil porque no vamos a volver a contar todo lo que me pasó cada vez. Eso sería una revictimización por la situación que están atravesando, ¿sí? También hay otra C, la sexta C, que es muy importante, es que tiene que ser completo, ¿no? Tiene que ir lo correcto y lo completo. ¿Qué es aquello que tengo que decir? Entonces tengo que darle toda la información de manera completa para que la persona pueda irse tranquila. Y algo muy importante es que yo tengo que ser muy empático, tengo que ser cortés y tengo que ser asertivo en mi comunicación. Y entonces, estas son las 7 Cs que me va a permitir optimizar mi comunicación de tal forma que la otra persona pueda irse contento. La gente, las personas, aunque tú le niegues algo, se van a ir tranquilos si tú has sido asertivo, porque le estás explicando la razón por qué no puedes hacer algo, ¿no? Entonces, no se va a ir molesto ni se va a ir frustrado. La comunicación asertiva y la comunicación efectiva en el trabajo va a evitar momentos de frustración entre compañeros de trabajo y con los usuarios que son nuestros pacientes. Entonces, esto es muy importante que ustedes lo consideren. Cuando nosotros estamos hablando de este tema, que es sintetizar el trámite, es fácil. Voy a fomentar lo que es la colaboración y el respeto. Voy a fomentar en que todos se sientan cómodos para expresar preocupaciones y opiniones, que eso es muy importante, ¿no? Y yo voy a tratar a todos con respeto, independientemente de su posición, de su edad o cómo me relaciono yo en el trabajo. Es decir, no voy a hacer un juicio subjetivo, voy a ser súper objetivo. Y esto nos tendría que ayudar a todos en el espacio que nos toca desenvolvernos en nuestro ámbito laboral. Aquí les dejaba algunas cositas que nos pueden permitir ampliar el tema de la asertividad, porque es necesario, supongo que luego compartirán esta información con ustedes. Hasta aquí lo que hemos podido trabajar en esta sesión. Yo dejo unos minutitos siempre para ver si hay preguntas. O todo está claro, o Buenas noches. Yo realmente he estado escuchando muy atentamente casi toda la exposición.
por momentos me distraje, pero sí he estado atenta y realmente es muy, muy importante la comunicación y sobre todo cuando hablamos de comunicación asertiva. Pero creo que también ahí tendríamos que ponerle una comunicación asertiva y empática, porque yo que Ujú, trabajo en un hospital tantos años, he visto con mucha preocupación y mucha a ver cómo le digo, tristeza tal vez, de que después de la pandemia, pues nos hemos inhumanizado en el trabajo con los pacientes. Muy bien, usted durante toda la exposición ha hablado de que trabajamos con seres humanos, pacientes, y cuando viene a un hospital, pues si bien es cierto, este curso está dirigido a profesionales de la salud mental, veo que también hay varias colegas y otro tipo de personal. Yo creo que tenemos que ponernos, tomar mucho en cuenta lo que usted ha expuesto hoy día. Como le decía, la pandemia nos ha deshumanizado un poco en nuestra atención. Y a mí realmente me preocupa porque para empezar, nuestra comunicación no es pues nada asertiva. La comunicación debe ser, tiene varias formas de evaluarlas, ¿no? ujú, Mirándolas, hablando directamente, utilizando un vocabulario sencillo o un vocabulario de acuerdo a la preparación que tienen nuestros pacientes, ¿no? Ponernos en su lugar, al decir yo empática, digo ponernos en su lugar, siempre digo, ¿cómo quisiera que me atiendan a mí? ¿Cómo quisiera que me respondan a mí? Entonces yo me pongo en ese lugar y pregunto y respondo de la manera que quisiera el paciente escuchar, ¿no? Entonces, todos estamos acelerados con nuestro trabajo, apurados con la carga laboral. Los pacientes no vienen solamente por una preocupación de salud física, sino también dentro de ello conlleva las patologías de salud mental que nosotros no las vemos. Felizmente hoy en día ya hay diagnósticos para salud mental. ujú. Siempre estamos catalogando a las personas, poniendo adjetivos calificativos, indicando, no, esa es una renegona, esa es una, calladita, pero detrás de ello, imagino que hay un diagnóstico. Entonces, el paciente no solo viene al hospital por una dolencia física, también conlleva una dolencia de salud mental. Entonces, nosotros los trabajadores, como decía usted también, primero atendámonos nosotros, primero, atendamos nuestra salud propia para poder brindar también una buena atención a nuestros pacientes. Era lo que quería decirle. Estoy muy, 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 he estado muy atenta a su exposición y realmente es todo lo que a diario pasamos. Quien habla, pues muchas veces escucha, atiende, soluciona problemas y realmente muchas veces pues se nos va de la mano muchos tips o muchas partes que deberíamos tomar en cuenta eh, en este evento, en este curso que estamos haciendo. Yo realmente a mí me interesa muchísimo. He estado muy interesada durante a pesar de que usted decía no están atentas, ¿no? Yo sí he estado muy atenta porque de verdad que es un tema que nos interesa a todos los trabajadores de salud, creo yo. Muchísimas gracias y bastante, bastante didáctica la exposición. Gracias. Muchas gracias, Norma. En verdad, lo que tú dices es cierto. Y yo pienso que todo trabajador de salud debiera tener un curso de primeros auxilios psicológicos. Todos debieran aprender a hacer el primer eh, nivel de contención emocional. Es muy importante porque los psicólogos no hacemos turno, por ejemplo, en emergencias. Llegamos hasta urgencias, pero no en emergencia. Sin embargo, sí es importante. Y lo que tú has mencionado es muy, muy importante porque sí, pues estamos trabajando con personas y somos personas. El día viernes que hago yo en la mañana, la parte que me toca, les voy a enseñar algunos ejercicios de protección porque debemos protegernos de toda la carga que recibimos, no porque sea mala, sino porque somos seres humanos que necesitamos estar en mayor equilibrio y armonía de repente que otros profesionales, porque somos personas trabajando con personas. Y entonces
Vamos a hacer algunas cosas entretenidas el día viernes. Gracias, Norma. ¿Alguien más que quiera participar? Buenas noches, habla la señorita Jacqueline Noa. He tenido la oportunidad de seguirla en la exposición. Excelente, bueno, acotar a esta situación de que nosotros como tenemos contacto con los asegurados, ¿no? Este, sería bueno practicar bastante lo que es la comunicación asertiva. Creo que Ujú. eso es algo fundamental de poder llegar hacia la persona, al objetivo que ellos quieren y que de nuestros establecimientos se vayan satisfechos, por lo menos con la comunicación que se le dé asertivamente o con el simple direccionamiento, ¿no? Por ejemplo, si cuando usted dijo que dónde queda un consultorio y decirle es por aquí, es por allá, o sea, direccionarlos, ser parte de ellos, ser empáticos, porque no todos conocen el hospital, ¿no? Eso sería mi apreciación. Ujú. Muchas gracias, Jacqueline. Sí, pues, porque en esos detalles, es como que redondeamos la buena atención que nosotros debemos dar. Y como decía Norma, como quiero que me atiendan, es como que debo atender. Y entonces yo pienso que de aquí van a salir muchos retos y compromisos personales para ir mejorando en lo que voy haciendo día a día, porque recordemos que trabajamos hasta mínimo 65 años en la profesión que tenemos, porque nosotros hemos elegido y nuestro sistema dice, tú vas a trabajar hasta los 65 y a partir de ello te puedes jubilar. Entonces, es importante porque nosotros hemos elegido el espacio donde estamos por vocación. Y si es que alguien cayó por accidente, pues ya tiene que convertirlo en su vocación porque vamos a seguir trabajando con ello día a día. Conmigo nos vamos a reencontrar el día jueves en la Buenas noche, noches, que me toca hacer perdón. otra parte. Y también nos vamos a encontrar el sábado, que yo estoy muy emocionada de verlos porque a mí me encanta la actividad y me siento limitada en pantalla. Dinos, Zoraida. Buenas noches. Solo quería acotar con respecto a lo que tocó el tema del descanso. De acuerdo a la información que también manejamos, lo que es en ciencias de la salud, el dormir Ujú. en salud mental saludable está considerado que debemos de dormir de 7 a 9 horas. ¿Por qué? Porque el proceso fisiológico del ser humano en la noche empieza el metabolismo de desintoxicación, depuración, filtración y toda la renovación de nuestras células en la noche. Y las personas que estamos a servicio de los pacientes debemos de tomar en cuenta como prioridad eso, ¿no? Si yo quiero dar una atención de calidad, debo de empezar por mí misma. Tratar de estar siempre consciente que debo dormir bien, comer a mis horas, respetarme y ser misericordiosa conmigo misma. Tomar en cuenta siempre mis alimentos a tiempo, mi descanso a tiempo. Para poder dar algo, tengo que empezar dándome por mí misma para poder ser no solo de boca para afuera, sino también hacer lo mismo que estoy expresando, hacerlo conmigo misma. Solo era eso lo que quería acotar. Gracias. Muchas gracias, Soraya, tienes razón. Y aquí volvemos a lo que yo les decía, ¿no? Cuán importante es la coherencia en lo que digo, en lo que hago y en lo que siento. Y sí, tienes razón, cuando tenemos entre 26 y 64 años, debo dormir de 7 a 9 horas. Ya los mayores de 65 es que duermen menos horas, porque se levantan mucho, pero es importante, ¿no? Y si soy adolescente, debo dormir entre 8 y 10 horas. En el grupo etario que ustedes están, procuremos, dentro de las rutinas que he mencionado, procuremos hacer un sueño de calidad entre 7 a 9 horas. Es un poco difícil por los horarios que manejamos y cosas así, pero procuremos hacerlo. Como les decía también, pues el psiquiatra lo primero que pregunta es cómo dormimos, igual que el psicólogo, cuánto duermes y cómo comes. Eso es muy importante
porque son indicadores que nos permiten ir viendo cómo estamos funcionando, cómo nos estamos regulando. Muy bien, me quedo hasta aquí. Que tengan una bonita noche de descanso. Nos encontramos el jueves conmigo y el viernes en la mañana. Un gusto, ya los conoceré personalmente el día viernes y me ha gustado mucho poder compartir con ustedes un poquito este espacio. Bonita